Hoy vuelvo a hablaros de PGYTECH y en concreto de su nueva mochila One Pro Ultralight, una mochila que llevo ya varias semanas probando y que sinceramente me ha dejado muy buenas sensaciones. Y es que más allá del diseño, que siempre es algo subjetivo, creo que cuenta con buenos materiales, es muy cómoda e introduce un concepto bastante original y muy bien pensado para quien busque una mochila que sea versátil, ligera y adaptable a distintas situaciones. Es una mochila que se sitúa justo a medio camino entre las clásicas de toda la vida, con separadores fijos en el interior, y las mochilas más orientadas a uso general, montaña o grandes rutas que funcionan a base de insert bags o IQs internos, como podría ser el caso de la One Pro Flex, de la cual os hice una review el verano pasado y que a día de hoy es sin duda mi mochila favorita. Si no habéis visto ese vídeo, os lo recomiendo y mucho, porque me parece una mochila fantástica que recomiendo a cualquiera. Dicho esto, hoy toca centrarnos en esta One Pro Ultralight y contaros con calma qué ofrece y cómo se comporta en el uso real. Lo primero que hay que decir es que esta mochila está claramente diseñada con una prioridad muy concreta: ser ligera sin perder la versatilidad. Esto se nota desde el momento en el que la coges en la mano. Para conseguirlo, PGYTECH ha optado por una mezcla de nylon de alta resistencia, un material muy ligero pero al mismo tiempo pensado para aguantar bien la abrasión y el uso continuado. No da en ningún momento sensación de fragilidad. Además, este tejido tiene un tratamiento repelente al agua que hace que soporte bien salpicaduras o lluvias ligeras sin necesidad de poner la funda de lluvia. Además de que el bolsillo exterior de carga, tipo canguro, es ya de por sí impermeable. Evidentemente, cuando la lluvia es fuerte o prolongada, lo lógico será recurrir a la cubierta que viene incluida y que se guarda en un bolsillo específico en la parte inferior de la mochila. La PGYTECH One Pro Ultralight está diseñada en varios tamaños, 20, 30 y 40 litros, así como en 3 colores diferentes. En mi caso, para esta colaboración, he decidido probar el modelo de 30 litros porque por medidas me parece el más equilibrado y el mejor compensado para una mochila multiuso, sobre todo pensando en viajes y en la posibilidad de llevarla como equipaje de mano en cabina. Si la comparamos de hecho con mi One Pro Flex de 40 litros, como veis, en altura son muy similares con los fuelles superiores recogidos. La One Pro Flex es algo más ancha, tampoco mucho, pero en todo caso las medidas son similares. Así que dado que creo que la de 40 litros en ese caso se podría ir un poquito más justa para subirla a un avión, opté por la Ultralight de 30 litros. En la parte trasera nos encontramos con unos tirantes bastante anchos, bien acolchados y con una malla transpirable muy suave al tacto en la zona de contacto con el cuerpo. En mi experiencia son unos tirantes muy cómodos incluso cuando la mochila va bastante cargada. En uno de los tirantes hay un bolsillo elástico de malla donde podemos guardar un teléfono de grandes dimensiones sin problemas. Los tirantes además se pueden regular en altura en 2 posiciones diferentes mediante unos velcros que están situados en la parte superior, lo que permite adaptarlos mejor a la longitud de nuestra espalda. Otro detalle interesante es que los tirantes incluyen anclajes específicos para colocar placas de liberación rápida de cámaras. En concreto en el vídeo tengo una de las que comercializa PGYTECH, la Beetle Clip 2. Además, ambos tirantes se pueden unir mediante una correa pectoral ajustable con cierre de liberación rápida. Este detalle, aunque pueda parecer menor, es muy práctico y habitual en cualquier mochila de montaña porque permite estabilizar la carga cuando la mochila va llena, impidiendo bamboleos o que los tirantes se deslicen hacia afuera y presionen la articulación del hombro, causando más fatiga. En la espalda encontramos un panel de suspensión con estructura 3D que no solo mejora la comodidad al adaptarse mejor al cuerpo, sino que además favorece la ventilación. Este panel incorpora un bastidor estructural interno que ayuda a distribuir el peso de forma más uniforme por la espalda, reduciendo la fatiga cuando llevamos la mochila durante periodos largos de tiempo. No estamos ante un sistema tan avanzado como el de la One Pro Flex, que es una mochila pensada para cargas más pesadas y un uso más técnico, pero sí que se nota que este sistema funciona, que transpira bien y cumple su cometido sin comprometer la ligereza, que al final es la filosofía de esta mochila. En la parte superior trasera tampoco faltan, por supuesto, las típicas correas de ajuste que permiten acercar o separar la mochila del cuerpo para afinar aún más el ajuste. En la zona inferior de este panel trasero está el cinturón lumbar. Es un cinturón más ligero y mucho más discreto que el de la One Pro Flex, pero aún así resulta muy útil cuando llevamos bastante peso porque mejora la distribución de la carga.
Lo interesante aquí es que este cinturón sí se puede retirar completamente en los modelos de 30 y 40 litros. Basta con tirar de él hacia los laterales para sacarlo del bastidor y retirarlo luego por la parte trasera. Además, si no queremos quitarlo del todo, pero tampoco que ande por ahí colgando, podemos enrollarlo y fijarlo en la parte trasera en ambos lados del bastidor mediante una goma elástica, quedando recogido y sin molestar. Esto es especialmente práctico si vamos a viajar en avión o si queremos un aspecto más limpio y urbano. Abajo encontramos también 4 anclajes donde colocar las cintas que vienen incluidas para transportar objetos externos. Aquí podemos llevar otro trípode, una chaqueta, un saco de dormir o cualquier accesorio voluminoso. En los laterales tenemos 2 bolsillos elásticos, uno a cada lado, ideales para botellas de agua o accesorios. Además, incorporan cintas elásticas para sujetar un trípode, bastones o un paraguas. En la parte superior de estos laterales hay un sistema de cierre elástico que permite asegurar mejor lo que llevemos y también ajustar la expansión del bolsillo frontal, como ahora veremos. En uno de los laterales encontramos un acceso directo al interior mediante una cremallera sellada que permite que saquemos la cámara sin tener que abrir la mochila por completo. Esto es algo que yo personalmente nunca he usado mucho, nunca he sido un gran fan de esta característica, pero hay mucha gente para la cual esto es importante. Además, en este mismo compartimento lateral hay un pequeño bolsillo interno pensado específicamente para llevar baterías y tenerlas clasificadas con códigos de colores según estén cargadas o ya vacías. En la parte frontal de la mochila encontramos un bolsillo superior fabricado con material impermeable. Este bolsillo, que han denominado de tipo canguro, se abre desde arriba mediante un cierre magnético longitudinal y se puede expandir o comprimir gracias a los cierres elásticos que comentaba anteriormente, según queramos meter más o menos cosas. Es muy práctico para llevar accesorios a los cuales queremos acceder rápido y entra bastante más de lo que parece. Cabría perfectamente una tienda ligera de una o dos personas o una chaqueta de plumas junto a otros accesorios sin pegas. Dentro de este compartimento también hay algunos bolsillos que en este caso hubiera agradecido que tuvieran alguna cremallera, aunque sí que son lo suficientemente profundos para meter una power bank o un móvil grande y que no se salga. Y no quiero olvidarme, en la parte superior de la mochila también hay otro pequeño bolsillo que es bastante útil, ya que nos permite un acceso rápido a cosas que podamos necesitar tener a mano, como un estuche para tarjetas SD, un móvil, un cargador o un power bank. Y por supuesto, en la parte superior tenemos el fuelle enrollable que se asegura en este caso con una hebilla. Me ha llamado la atención que sea una hebilla en vez del típico cierre de mochila tipo click, y aquí no me atrevo a decir si es mejor o peor decisión, pero sí que le da un aspecto más urbano o moderno. Al soltarla ya podemos desplegar el fuelle, que es bastante amplio y que está en todo momento separado del compartimento principal interior. Sorprende por la cantidad de cosas que admite si lo llenamos a tope. Es perfecto para meter ropa y aquí sí que han acertado poniendo una cremallera superior que admite cargarlo a tope hasta arriba del todo. En los laterales del frontal también hay anclajes pensados para poder colocar cintas elásticas adicionales y transportar otros objetos como por ejemplo un casco. Aquí podríamos poner cintas como las que vienen ya directamente en el exterior de la OnePro Flex, pero que en este caso no están incluidas. Hay que decir que estos anclajes también están pensados para poner adornos. La verdad que ignoraba que esto existía, pero bueno, ahí dejo el dato. En todo caso es algo que le añade un punto más de versatilidad que las mochilas más ligeras no suelen tener. Y turno ya de abrir la mochila para acceder al compartimento principal. Las cremalleras son por supuesto tipo IKK selladas, como las del resto de la mochila, y la apertura es completa de 180 grados. Cuando recibamos la mochila la veremos tal y como se muestra en pantalla ahora mismo, con el interior completamente despejado y con la estructura de separadores para el material fotográfico desmontada por completo. Aquí entra en juego el concepto híbrido de esta mochila, y es que la estructura de separadores está preconcebida para que podamos jugar con dos disposiciones que permiten crear dos estructuras internas que se fijan al interior mediante dos velcros en la parte inferior y en el lateral, y con unos enganches, dos en la parte más alta y dos en la zona media.
Esto permite configurar el interior de varias formas. Podemos montar una estructura completa para llevar más equipo fotográfico, que es la que yo creo que usaré casi siempre, o bien una configuración intermedia dejando más espacio libre en la parte interior, o bien retirar completamente toda la estructura de forma rápida y usar la mochila como una mochila normal para otros usos. Este sistema resulta mucho más práctico que tener que despegar y volver a colocar separadores uno por uno, como ocurre en muchas mochilas tradicionales. Una vez que hemos creado ese compartimento interno, solo tenemos que fijarlo con los velcros y los enganches y arreglado. En el interior también encontramos un compartimento específico para portátiles. Yo he probado con un portátil de 15 pulgadas, un LG Gram, y he entrado sin problemas. Incluso la versión más pequeña de la mochila, la de 20 litros, está pensada para poder llevar portátiles relativamente grandes, lo que la hace muy interesante también como mochila de trabajo o de viaje. Además, incluye una ranura oculta para colocar un AirTag u otro dispositivo de localización, un pequeño detalle que comparte con la OnePro Flex. Y dicho todo esto, vamos con los pros y los contras. A favor, me parece una mochila muy cómoda, ligera y discreta, que no parece la típica mochila de fotos, y es que se adapta muy bien no solo a salidas fotográficas, sino también a otros usos urbanos o viajes, y de hecho a mi hijo mayor y a mi mujer también les ha gustado con ese mismo uso urbano en mente. Los materiales creo que se sienten de calidad y el sistema de suspensión ayuda realmente a repartir el peso y hacerla transpirable. Que incorpora anclajes en la parte inferior y el frontal es otro acierto, y en general creo que es una mochila que en comodidad y versatilidad va a satisfacer a cualquiera. El precio, que ronda los 200 euros, también me parece muy razonable, teniendo en cuenta todo lo que ofrece, y que me parece una mochila más moderna y versátil que las típicas mochilas fotográficas de toda la vida que andan a menudo en precios similares. Como puntos mejorables, el principal para mí es que el montaje inicial de la estructura interna puede resultar bastante confuso la primera vez. Es más, os reconozco que en mi caso tuve que recurrir al videotutorial de PGYTech en YouTube para montarla correctamente con la disposición que veis ahora mismo. Y es que durante un buen tiempo estuve jugando con los separadores, incluso le pedí ayuda a mi hijo que tiene experiencia con los Legos, pero no terminaba de verlo claro cómo dejarlo todo bien fijado. Creo que incluir un código QR con acceso directo a ese vídeo sería algo importante. Otro punto es que los insert bags de la OnePro Flex no son compatibles por una cuestión de profundidad de esta mochila. Entiendo perfectamente que son mochilas diferentes y con conceptos que no son el mismo, pero no hubiera estado mal que también sirvieran. Yo tengo el L, el M y el S, y de todos estos el único que es posible meter es el S cuando lo colocamos en vertical. En definitiva, creo que los pros superan con creces a los contras. Sinceramente, me parece una mochila muy bien pensada y con un concepto híbrido interesante y con un precio justo. Es una mochila que de verdad me veo usando tanto para fotografía como para el día a día, y eso para mí es uno de sus mayores aciertos. Por supuesto, agradezco a PGYTech la colaboración una vez más, y como siempre os dejo los enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, a suscribiros al canal y a ver también la review de la OnePro Flex que publiqué el verano pasado y que ahora mismo os aparecerá en pantalla. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.